Yo te quisiera hacer una pregunta porque, bueno, creo que ya lo explicaste muy bien el conflicto, pero hay algo que por ahí quizás me gustaría que lo profundices un poco más, Ujú. que tiene que ver con cuáles son los intereses de cada una de las partes. Y precisamente me estoy refiriendo a Armenia, Azerbaiyán y Artsaj. Bueno, por parte de Armenia y de Artsaj, lo que se busca es el reconocimiento de la República de Artsaj, la República de Nagorno-Karabaj, eh, que al día de hoy tiene un 99% de población armenia y a esta población hay registros desde, no sé, desde hace del siglo 8 antes, sí, siglo 8 antes de Cristo, o sea, es una población milenaria en esas tierras. Entonces lo que se busca es, por parte de Armenia y de Artsaj, es el reconocimiento de estas tierras. En el caso de Azerbaiyán, bueno, ellos hablan obviamente de integridad territorial y que Artsaj es parte del territorio armenio. En el caso, por ejemplo, de los periodistas internacionales de Le Monde, por ejemplo, que fueron heridos gravemente por bombardeos a la población civil, eh, cuando, cuando se le hizo un reclamo respecto a esto a Azerbaiyán, el presidente dijo que, bueno, que ellos habían ingresado ilegalmente al territorio azerí, o sea, refiriéndose a la región de Artsaj. O sea, por eso no se hacían responsables de, de esos ataques. Entonces, el interés de Azerbaiyán según ellos, es su 20% del territorio, cuando para Armenia es es una república que se ha mantenido hace ya 30 años, con un gobierno estable, con un parlamento, o sea, todos los puntos que definirían a un Estado eh, a nivel de política internacional, Artsaj los cumple. Acá lo que vos estabas comentando es que por un lado Armenia lo que busca es que esta república se reconozca y Azerbaiyán lo que pide es que, o lo que dice mejor dicho, es que es parte del territorio de ellos. Dentro de este litigio, de esta tensión, ¿hay algún tipo de recurso estratégico que pueda llegar a incrementar el valor de este territorio o es simplemente herencia como decía Ignacio en un momento, de cómo se gestionó el proceso de descolonización o cómo se gestionó el periodo post-Unión Soviética? En el caso de Artsaj, si bien es un territorio fértil y hay algunas minas de metales y de minerales, pero desde mi punto de vista, no es lo principal. Considerando que Azerbaiyán es productor de petróleo y de gas que provee a gran parte de Europa y a Turquía, yo no creo que sea económico el interés por la región. Eh, Creo que también aprovechan o sea, buscan ganar este conflicto para ocultar otro tipo de problemáticas internas que tiene Azerbaiyán, en mi opinión. Eh, y con lo que hablaba antes, con la concreción de este mapa panturquista. Eh, en el caso de, bueno, en el caso de Azerbaiyán, cuando se independiza, por primera vez que se forma el Estado de Azerbaiyán es en el año 18, ¿no? 1918, y en el 21 Stalin cede estas tierras a Azerbaiyán, o sea que estamos hablando que no es un reclamo por sus tierras ancestrales, ¿no? Es plenamente un reclamo a esa cesión arbitraria que hizo Stalin en el 21. No es que hubo siempre azeríes, ellos
eh, hay muchos factos, o sea, muchos hechos que ellos nombran como justificación que la verdad que no tienen mucho sentido, no es ni siquiera, no hay que profundizar mucho para refutar ese tipo de declaraciones. Por ejemplo, dicen que hubo un desplazamiento de 900.000 azeríes de la región cuando nunca hubo esa cantidad, ni siquiera en total, de habitantes de ese territorio. Entonces creo que tiene que ver más eh, con una distracción en cuanto a su política interna y con una concreción de este Estado panturquista liderado por Erdogan como un nuevo sultán de la región, y ya vemos esas políticas globales agresivas que tienen ya desde hace años con Libia, Chipre, norte de Siria. eh, bueno, creo que tiene que ver más con eso que con recursos que pueda llegar a haber en la región. Claro, esto que vos mencionás del ideal panturquista creo que marca una primera pauta, porque otra de las preguntas que teníamos pensado hacerte es en relación a cuáles son los intereses de las potencias, o quizás no de las potencias, sino de los principales estados involucrados en el conflicto, ya sea directa o indirectamente, y creo que inevitablemente Turquía es el que aparece, creo yo, como predominante. No sé qué opinas en relación a eso, o sea, si es solo Turquía, o si Turquía a su vez está buscando intereses de otros aliados de forma indirecta. Sí, bueno, directamente, sí, concuerdo con vos, es Turquía, con todo lo que veníamos hablando antes. En el caso del grupo Minsk, por ejemplo, que son los involucrados en resolver este conflicto, está Estados Unidos, Francia y Rusia. Rusia, si bien ha sido aliado de Armenia, tenemos bases militares también en Armenia, bases rusas, eh, por los tratados que tiene con Armenia, supuestamente Rusia intervendría en el caso de que la seguridad de Armenia se vea eh, afectada. Sin embargo, sí ya se ha visto afectado, porque como les contaba antes, ha habido ataques tanto en la región norte y hoy por primera vez en la región sur de Armenia, y no se ha pronunciado de manera muy activa con respecto al conflicto. Ha tenido una posición muy, muy suave, como toda la comunidad internacional, pidiendo a las dos partes el cese del fuego. Cuando en el caso de Armenia, si llegan, de verdad, si llegan a frenar la defensa, va a haber un avance de Azerbaiyán que va a ser muy, muy difícil de controlar. Y después, bueno, tenemos a Georgia que había bloqueado también el paso de armamento, a Armenia. En el caso de Irán, eh, por ejemplo, que son también nuestros países limítrofes, en el caso de Irán hubo ataques a la parte norte de Irán, eh, habían bajado un dron o un avión, no recuerdo en este momento. eh, Sin embargo, no ha tomado demasiada posición Irán, sí en ese momento eh, eh, dijo que si eso era un mensaje iban a escuchar la respuesta, se refería a Azerbaiyán. Sin embargo, hay una gran población azerí en el norte de Irán, o sea que no sé hasta qué punto Irán intervendría también en este conflicto. Y en el caso también tenemos a Israel, quien provee de armamentos y están haciendo pruebas de sus nuevos armamentos en la región. Básicamente están usando el conflicto para probar sus nuevas creaciones, por ejemplo, estas bombas de racimo con las que se está atacando a la población civil, que no sé si han tenido la oportunidad de ver videos de Stepanakert, la capital, con los bombardeos con este tipo de armamentos,
es desesperante porque es como se abre y así como se llama, que es de racimo, desparrama para todos lados y explota por todos lados. Y en el caso de Estados Unidos, siempre, ha tenido relación con Turquía. El otro día estaba también viendo unos videos en los que Trump hablaba de cómo de cuán rentable eran unos negocios que él tenía en Turquía. Entonces, también tenemos esos intereses, no solo políticos, sino también económicos. Eh, y esos serían los actores los que principalmente están interviniendo. En el caso de Francia, después del ataque a Stepanakert, donde resultaron heridos los periodistas de Le Monde, fue recién ahí cuando Macron hizo una declaración un poco más contundente respecto del conflicto, denunciando también la presencia de mercenarios yihadistas. Sin embargo, quedó también en eso, no hubo mucha más repercusión. Lo único que surgió de eso fue Aliyev, el presidente de Azerbaiyán, pidiendo a Macron que le pida disculpas por sus declaraciones. O sea, eso fue todo. Así que estamos un poco dependiendo solo del ejército armenio, básicamente en este momento. Sí, remarco un poco la posición esta que vos hablabas principalmente de Turquía, que claramente tiene su alianza muy fuerte con Azerbaiyán, y esta posición de Rusia, que si bien tiene alianzas con Armenia, también tiene sus vinculaciones económicas, comerciales y militares con Azerbaiyán, lo cual también Sí, vende armamento explica, a los dos también, ¿no es cierto? claro, explica un poco la posición de árbitro que está teniendo. Y por otro lado, esto que vos mencionabas de Georgia, que no se lo nombra mucho, pero Georgia también a su vez tiene dos territorios que son Abjasia y Osetia del Sur, que quieren proclamarse como repúblicas independientes, y Rusia es el principal aliado de esas dos repúblicas. Entonces, Sí. es lógico que Georgia también trate de jugar su propio partido en esto. Ahora, yo lo que me interesaría también preguntarte, que ya lo nombraste bastante, tiene que ver con los ataques a los civiles, tiene que ver con las desapariciones de personas, pero un poco que nos profundices en la cuestión humanitaria que se está viviendo en Artsaj, Sí. ya que, me parece que es un tema que lo tenés muy, muy cercano. Sí, hay muchas muertes y muchos heridos, pero más allá de eso, hace 2 días se publicó de manera oficial que eran 75.000 personas las que estaban desplazadas de sus hogares, ya sea por el movimiento interno en Artsaj o viniendo para acá, para Armenia. O sea, tenemos la mitad de la población de Artsaj que está al día de hoy refugiada en otros lugares, ya sea aquí en Armenia, no solo en la capital, en distintas ciudades de Armenia y en algunas de Artsaj. Sin embargo, hoy en día ninguna de las ciudades es muy segura porque vemos que no se está atacando a ciudades fronterizas, ni siquiera a los puestos fronterizos. También ciudades fronterizas, pero también ciudades que están bastante alejadas. Así que hoy no es muy seguro que estén ahí. Y hay un gran movimiento acá en Armenia. La población lo está canalizando quizás por ese lado. Hay muchos puntos donde se juntan donaciones de distinto tipo, comida, ropa, medicamentos, pañales, y hay también fondos para poder hacer un aporte financiero, y esas donaciones están siendo destinadas a los soldados, a las familias que están todavía en Artsaj y también a las familias que están siendo refugiadas en
en distintas casas de Armenia, ¿no? Está haciendo de manera voluntaria la mayor parte del trabajo. Hay mucha gente que ha dejado sus trabajos para dedicarse 100% a reubicar a todas las personas que están viniendo. Hay un flujo muy importante todos los días de familias enteras, principalmente mujeres, niños y personas mayores, porque bueno, todos los hombres están en el frente de batalla. Y por los testimonios de conocidos que sé que han estado en el frente de batalla, no estamos hablando de una guerra de guerrillas o de un enfrentamiento cara a cara, principalmente es ataque aéreo con misiles, con drones, así que es bastante cruda la situación que se está viviendo. Han hecho llamamientos para que se observen este tipo de crímenes de guerra, sin embargo no ha habido ninguna respuesta, pero desde el día 1 están haciendo los encargados de derechos humanos, los voceros de derechos humanos tanto de Artsaj como de Armenia, pero no han tenido mucha respuesta al día de hoy. Solo el cese el fuego para cuestiones humanitarias, pero que, como les comentaba antes, se viola. De la situación esta en donde vos estás describiendo básicamente que es como que está geoestratégicamente aislado Armenia en este sentido por Sí. los bloqueos que tiene y las alianzas que lo rodean y bueno, si bien se lleva pocos días este conflicto, es complicada la situación, ¿no? Analizándolo, ¿no? Más que nada con el tema de que el contexto no colabora mucho en este sentido, en donde, como vos decías, hay varios hechos que están distrayendo la atención entre grandes comillas, Sí. Y que las voluntades de las partes, o por lo menos de algunas partes participantes en esta cuestión, no están muy inclinadas hacia parar el conflicto ni a ceder ningún tipo de posición. Entonces realmente es complejo y creo que es algo que es necesario seguir en lo inmediato, el derrotero de este conflicto, porque puede ser algo complicado, la verdad. O sea, no está bueno decirlo realmente, pero es una situación pero sí, es una compleja. Realidad. Una situación compleja. Sí, desde el grupo Minsk se pide que no haya precondiciones para las negociaciones, y esto se refiere también en parte a que Azerbaiyán dice, sí, nosotros también buscamos la paz, pero sí, se va a terminar el enfrentamiento cuando se retire la población armenia de nuestras tierras. Esas son las declaraciones, o sea que no están siendo muy colaborativos con la búsqueda de paz en la región. O también hacen declaraciones como que sí, se quiere la paz, pero a través del enfrentamiento armado. Así que en esa situación estamos hoy. Sí, no, lamentablemente, bueno, no paramos de recibir ese tipo de noticias desde acá. Y bueno, un poco para cerrar esta charla, yo sé que tenés una visión militante pro Armenia y pro Artsaj, lo cual es lógico en vos. Sé que la solución del conflicto sería la formación de un Estado de Artsaj o de Nagorno-Karabaj, que es un Estado independiente y reconocido por la comunidad internacional. ¿Eso lo ves posible en un corto, mediano, largo plazo? Yo, bueno, tengo que decir que sí, en parte, porque eso es mi visión esperanzadora, digamos. Si bien hay ciertas declaraciones que estuvieron dando vuelta estos días, en las sesiones también del Parlamento Europeo, donde hubo varios representantes que se pronunciaron a favor y reconociendo el derecho de autodeterminación de los pueblos, que por lo menos se esté hablando, cosa que no
sucedía hasta el día de hoy, es como una luz al final del túnel, pero principalmente lo que se busca hoy es el cese al fuego, principalmente para no tener más víctimas, y principalmente civiles, y por el otro lado, sí, el otro reclamo es el reconocimiento de Artsaj como república independiente. Lo cual sí, yo creo que sí podría ser posible. Pero tenemos que estar en la mesa de negociaciones y que las partes, en el caso de Turquía, son juez y parte al mismo tiempo, lo cual hace también más complicado todo. Pero bueno, es una de las soluciones a este conflicto. A mí por lo menos me queda clarísimo y mucho más profundo de lo que ya venía hablando con vos y de lo que podemos escuchar y leer acá, que bueno, a veces también por una cuestión de distancia, por una cuestión estratégica de los medios de comunicación, terminamos reproduciendo lo que sucede en las agencias de noticias y bueno, a veces sucede que uno agarra 10 notas y bueno, 7 son iguales porque provienen de esa fuente de información. Sí, hay un bloqueo importante también de información desde el lado de Azerbaiyán. No sé si han tenido la oportunidad de ver algunos videos o notas. Ya llega un punto que da un poco de gracia, ¿no? Algunos videos de periodistas que actuando bombardeos de fondo, no sé si los han podido ver, se nota que son muy actuados. Después habían publicado una foto de un misil tirado por Armenia en lugares civiles y se ve un hueco perfecto en el piso con un misil claramente montado. Si uno ve las explosiones que están sucediendo el día de hoy, se imagina más o menos cómo funciona y cuáles son las consecuencias. Y bueno, tenemos eso. Después permitieron el ingreso a algunos periodistas, pero arman como especies de escenarios para mostrar lo que está pasando. Por ejemplo, unos periodistas mostraban que los habían llevado a unos 30 kilómetros de donde estaban los conflictos, y en un lugar vallado decían que Armenia había utilizado estos misiles de racimo, estas bombas de racimo, cuando son producidas por Israel y las compra Turquía y Azerbaiyán. O sea, ni siquiera Armenia tiene posesión de esas armas, y bueno, denunciaban que estaban siendo bombardeados cerca de donde están algunos de los oleoductos y gasoductos que van para Europa, ¿no? Sí, el tema es que muchas de esas imágenes que vos mencionás a veces acá llegan de forma un poco aleatoria, porque esas imágenes que vos me estás mencionando, yo creo que también la he visto del otro lado, como un misil azerí que llegó a Armenia. Entonces es como muy complejo poder analizarlo desde medios de más comunicación de ese estilo. Sí, exactamente. No, más allá del objetivo, creo que también parte un poco del desconocimiento y la necesidad de que si yo muestro una guerra tengo que mostrar una imagen, no importa cuál sea. Y a veces hasta dudo, hasta dudo si las imágenes que veo son de Armenia o de Azerbaiyán. A veces me pongo a pensar y digo, bueno, a veces en el afán de sacar una nota, no sé, puede aparecer una foto de Georgia, de Chechenia. Sí, el otro día veía una nota una publicación denunciando a Armenia que atacaba población civil y con fotos, y cuando uno hace zoom en las fotos ve de fondo carteles escritos en armenio, o sea que claramente son fotos de la capital de Artsaj. O sea que, bueno, claramente quien no sabe y no reconoce las letras lo puede tomar como cierto también. O sea, hay una gran desinformación. Así que bueno, sí, no, comparto. Bueno, yo no tengo más palabras, más preguntas. Creo que la información que nos has dado es más que suficiente, por lo menos para empezar a indagar la cuestión de Armenia, de Artsaj, de Azerbaiyán, por lo menos como inicio para empezar a indagar sobre estos temas. Claramente queda mucho por ver, seguramente tenemos muchas más cosas para preguntarnos, pero bueno, para no extendernos más.
Rodri, no sé si vos querés decir algo más. No, yo más que nada agradecerte por el tiempo, porque sé que el tiempo y el contexto en el que estamos haciendo esta entrevista es complicado, así que más con todo lo que nos contaste, así que nada, agradecerte la posibilidad de la entrevista y bueno, nada más. No, muchas gracias a ustedes también por el espacio. Muchas gracias, comparto el agradecimiento con Rodrigo, más sobre todo, bueno, de las 7 horas de diferencia que tenemos con Armenia. Eso quiere decir que mientras nosotros estamos acá a la tarde, vos estás de noche. Sí. Así que bueno, y también, bueno, claramente por el tiempo en el que lo estás haciendo y por la voluntad que tenés para hacerlo. O por supuesto, nuestros deseos a todas las poblaciones que están en el conflicto y que, bueno, por lo menos esto se pueda solucionar, porque más allá de los conflictos militares, siempre en el medio y los más perjudicados van a ser la población civil. Sí, así que, Marisol, muchas gracias por esto, por el tiempo. A ustedes, chicos. Será hasta la próxima, entonces. Que tengan un buen día. Igualmente. Chao, chao.